está allí en la información es, bueno, cómo está Rosario y las investigaciones con respecto a esto que ha sido un shock del fin de semana, el asesinato de Pillín Bracamonte y su heladero. Daniel Eduardo Bigotti desde aquí te saluda, buenos días y gracias por tu tiempo. Hola Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, entre los últimos datos aparece un allanamiento a una comisaría de Alberdi. Contanos un poco porque por lo menos esto va cambiando y también la sensación que tenés en cuanto a los informes que manejás y el análisis que haces de lo que sucedió. Bueno, sí, entre las novedades, después de las primeras 48 horas del doble crimen que el sábado a la noche volvió a conmocionar a Rosario, está esto que vos mencionabas, el allanamiento ahí en el barrio de Arroyito de la Comisaría Novena, el secuestro del libro de guardia, ante la presunción de que pudo haber habido una zona liberada por parte de la policía para que los sicarios pudieran no solo cometer el crimen sin problemas, sino garantizar su vida. Es una de las hipótesis que prácticamente de manera natural surgió luego del doble crimen, ya que bueno, generó sospechas el tema del corte de luz. El día anterior había habido luz, las luminarias habían sido cambiadas un par de meses antes. El propio día del crimen, a las 8, se encendieron todas menos ese par de cuadras, y recién, esto lo confirmó el fiscal Ferlazo ayer, las luces volvieron un poco antes de la 1 de la madrugada. Entre las hipótesis que surgen, que obviamente el gobierno busca minimizar, ya que el domingo por la tarde mandó a decir a los medios una versión oficiosa que todo se trataba de un problema interno de la barra, cosa que ayer los fiscales descartaron, tiene que ver justamente con esta posibilidad de que no haya sido justamente una banda de unos pibitos llamados los menores, que por un arrebato, porque supuestamente Bracamonte golpeó a un emisario de un tal Limón que pretendía vender droga en la barra, y eso generó esta cacería humana de la que fue Blanco Pillín durante poco más de un año y que terminó con su ejecución el sábado pasado. Es bueno lo que decís porque es lo que nosotros vamos leyendo a través de los medios, la aparición de estos chicos, los menores, este chico que habría sido golpeado por Pillín, y por dónde puede pasar, porque aquí aparece un gran interrogante, por dónde seguirán las líneas de investigación, más allá que la justicia es hermética para esta situación como corresponde, pero por dónde podrían pasar de acuerdo a lo que vos entendés. Bueno, a ver, más allá de que la investigación sea hermética o no, desde otro punto de vista no es hermética porque hay millones de versiones dando vueltas. Uno diría que son versiones que apuntan a confirmar, y como ha pasado con otros megacrímenes, crímenes conmocionantes, muchas veces lo que se dice en un inicio en realidad busca tapar otra cosa. Sobre todo, sí, como en este caso, me parece haber algún tipo de connivencia policial en la ejecución, ¿no? No hay que perder de vista que en agosto, después del Clásico, pasó algo similar, y los atacantes tampoco fueron identificados ni capturados, y ahí al lado del río, del otro lado de la cancha, sobre el Parque Alem, pudieron hacer la misma faena prácticamente sin despeinarse, también luego de un partido. Hay una hipótesis plantada por el propio Pillín antes de morir, aunque trascendió después, a partir de una nota de un colega, que apuntaba a Matías Gazzani, un sindicado líder de un grupo que se llamaría Los Menores, en realidad se llama Los Menores, o se hace llamar, o Los Malditos, con base en el noroeste, pero que tiene vínculos con una facción disidente de la barra de los Monos, precisamente la facción que falló en su intento de quedarse con la barra de News. Así que la hipótesis principal, al menos, es que buscaba quedarse desde hace más de un año con la barra de News, y que por eso necesitaba deshacerse de Bracamonte, considerado algo así como un dique de contención de la violencia indiscriminada o del caos que pudo observarse en News, por ejemplo, en los últimos 15 años, y que en realidad era un administrador de la violencia, un dosificador de la violencia para garantizar un cierto orden. Por último,
El clima en algunos barrios, quizás donde se ha dado esto, rompe con una lógica que parecía desde lejos de otra forma, que estaba todo tranquilo, o en realidad se estaban viviendo situaciones de tensión que nosotros desde la lejanía no veíamos en algunos sectores de Rosario, porque parecía que estaba todo más o menos en calma, entre comillas. Bueno, sí, la política de seguridad fue en cierta manera eficaz en bajar los índices de violencia a partir de la saturación, a partir de las intervenciones focalizadas o lo que el propio gobernador indicó era la llegada del Espíritu Santo, de la Biblia y de la palabra de Dios a las cárceles y a los barrios. Uno puede elegir la explicación que quiera, pero lo cierto es que no está claro cómo es que lograron bajar esos índices delictivos si no fue con un pacto con las bandas, algo que el gobierno niega. Entonces, una explicación podría ser que esta banda quedó fuera de este pacto, del supuesto pacto. Otra explicación en realidad dice que puede ser parte de una interna policial que empuja a esta banda para quedarse con un negocio del cual habían quedado afuera. No está claro cuál es la situación de los policías retirados convocados por el gobierno para actuar como reguladores del delito, dice un diputado opositor. ¿Qué función cumplen esos policías? ¿Cómo es que ese vínculo se pudo dar o no con las bandas en el territorio y no en la cárcel, donde se supone que los líderes, los mandos intermedios, sobre todo en Piñero, están debidamente controlados y no tienen prácticamente comunicación con el exterior? Precisamente la cárcel de Piñero fue epicentro de torturas en marzo, luego del ataque a un móvil penitenciario, que fueron constatadas por médicos y causa por la cual hay 8 penitenciarios detenidos. Esta parte de la política de seguridad, esta mano dura, también se complementa con las recientes denuncias del pedido indiscriminado de DNI en la calle, las detenciones, a partir de la formación de causas en los barrios populares por resistencia a la autoridad, a quien opta por decir, o en realidad no tiene encima el DNI, entonces termina en la comisaría prontuariado. Esto mismo se ha repetido en el centro de Rosario, en la escuela Burruchaga, donde alumnos denunciaron hostigamiento policial y persecución, si se quiere, ideológica, que tiene que ver con preguntas hacia qué hacían en los centros de estudiantes, por ejemplo, cosa que hace mucho que no veíamos. Son varias caras de la misma manera. Es verdad que la violencia se ha calmado en cuanto a la sensación térmica, en cuanto a lo que uno ve o lo que uno siente al caminar por las calles de Rosario. El tema es que como periodistas nos vemos en la obligación de preguntar cómo es que hicieron eso para que, llegado el caso, no vuelva a repetir. Daniel, gracias por este análisis. Seguimos en contacto. Hasta luego, muy buenos días. Ahí estábamos tratando de poner un foco.